Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Esta vez estoy con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Gusto. Y antes de iniciar, queremos enviar un saludo al rector de nuestra institución, de nuestra universidad, el doctor Jesús Madueña Molina, que en estos tiempos difíciles continúe con la lucha y por el bien de la universidad y que salgamos avante de toda esta situación. Desde acá nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Pues bien, en este episodio queremos abordar un tema que pues nos interesa mucho por acá en la cuestión de la filosofía, que es este periodo histórico. Es fundamentalmente conocido como un periodo histórico, que es la modernidad. Sin embargo, más allá que un simple, mero periodo histórico, el nombre de modernidad fue usado pues en este sentido para designar un periodo de la historia, pero fundamentalmente lo que hace es señalar un tipo de comportamiento, un tipo de ideales, un tipo de ideas que caracterizaron a este periodo histórico, pero que no le pertenecen única y exclusivamente a este periodo histórico, sino que hoy por hoy sigue ocurriendo, ocurrió quizá antes de que este periodo histórico apareciera y demás. Normalmente se suele asociar a los siglos XV, XVI, XVII hasta el XIX más o menos, sí, que se considera como el siglo moderno por excelencia. Sí. Y lo que queremos acá hablar es en general de cuál es la idea que tiene la filosofía de este periodo histórico, cuáles son las principales motivaciones que hubo en estos tiempos y cómo podríamos llegar a entenderlas en el contexto actual, cómo podemos identificarlas y qué consecuencias han traído en el modo en el que hoy por hoy vemos el mundo, la realidad, interpretamos las cosas y pues sí, tratar de comprender qué significa esto de ser moderno o de la modernidad como tal, que es, insisto, este nombre o este concepto para este periodo histórico. No sé si quisieras ahí añadir cómo entender fundamentalmente la idea de la modernidad. Sí, exacto. Bueno, en principio, ya lo decías al inicio, pues va un abrazo solidario al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, que está en pie de lucha, y pues sí, le enviamos un saludo y un abrazo solidario que está en esta defensa de la autonomía universitaria y de la comunidad rosalina. Y bueno, para continuar con el tema, efectivamente, pues, la modernidad es un periodo histórico, pero como también lo apuntas muy bien, pues es más bien un cúmulo de ideales, un cúmulo de comportamientos. Tiene que ver con la confianza en la razón, con la confianza en la ciencia. Uh-huh. Es fundamentalmente, creo, un periodo optimista. Tiene una actitud, digamos, con ese sello. Y en ese sentido, pues podríamos identificarla con el desarrollo del racionalismo, uh-huh, con el desarrollo del conocimiento científico. Y también en ese sentido, pues quedan relegadas otras formas de pensamiento que pudiéramos identificar con la superstición, con el pensamiento mágico, incluso con aquello que podríamos decir es arcaico, uh-huh, con aquello que es primitivo, ¿no? Es decir, ya moderno implica una toma de conciencia, implica pues una decisión incluso, uh-huh, a nivel época, a nivel comunidad humana, digámoslo así, que tiene que ver con el rechazar lo que no es productivo, lo que no es verdad incluso, uh-huh, para asistir a una época en la que pues la verdad ha de gobernar, ¿no? Claro. Y regir los comportamientos humanos. Sí, claro, y para que eso ocurra, para que tengamos una verdad gobernante y una verdad imperante, sí, es como muy importante entendernos todos, ¿no? De qué estamos hablando cuando decimos, uh-huh, verdad, cómo podemos identificar eso que es verdadero y demás. Y para ello es necesario establecer un lenguaje común,
y normalmente en la historia se ha acordado, digamos, que este lenguaje común, universal, identificable en todos los casos y formal y todo eso, son las matemáticas, ¿no? Sí. Que es justo el lenguaje de la técnica, el lenguaje con el que podemos comunicar aquello que sabemos y que podemos incluso demostrar como verdadero. Pues que este es un poco el asunto, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque pues históricamente nos hemos enfrentado a una... Enfrentado quizá no es la palabra adecuada, más bien nos hemos encontrado con un impulso de esperar algo así como una fuerza ajena a los seres humanos, una fuerza superior, ya sea la naturaleza, ya sean los dioses, ya sea el destino, ya sea todo esto, pero estas fuerzas superiores que son con base en ellas con las que se determina qué es verdad y qué no. Exacto. Con base en la idea de Dios, por ejemplo, si lo identificamos así, sería en una sociedad tradicional, en una sociedad religiosa, la medida de la verdad es Dios y a partir de él es que deriva todo lo verdadero. Sí. Para evitar esa forma de entender a la verdad, es necesario crear una que no dependa de este ser o de este principio fundamental y rector del universo, rector de la realidad. Entonces es necesario cambiar y establecer un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicar y entender qué es eso que estamos estableciendo como verdad. Por ello es necesario, ¿no? Establecer un concepto, digamos, fuera o independiente, por decirlo así, ¿no? Sí. Que su validez no dependa de una entidad, ni de nuestra, ni de divina, ni de ningún tipo. Y por eso las matemáticas representan como que la forma estereotípica de la verdad moderna. Sí, sí. Porque son capaces de valer siempre y en todos los casos. Sí, y es interesante porque, digamos, eso lo damos por sentado, ¿no? En la época en la que vivimos, pues reconocemos perfectamente el valor de las matemáticas y su principio estructurador de la verdad en general. Pero, digamos, eso no ha sido así siempre, ¿no? Y ha habido, digamos, otra forma de imaginar, otra forma de pensar, otra forma de constituir verdades que no fueron, sino hasta ahora, atribuidas a las matemáticas. La mitología en su momento pudo haber sido también la forma mediante la cual las verdades eran reconocidas en una comunidad y demás, ¿no? Recuerdo ahora que hablabas del concepto, de la necesidad de incorporar, de delinear el concepto de modernidad. Martin Heidegger hace una observación interesante sobre ello y dice que en lo general hay o puede haber 4 grandes épocas en la historia de la humanidad y, si se quiere, en el plano filosófico. Una es la antigüedad, otra más es la medieval, otra es precisamente la moderna y otra que pudiéramos llamar o caracterizar como posmoderna. Y dice que a propósito de las épocas, pues hay una decisión metafísica, dice él. Hay una decisión que tiene que ver con cómo se concibe el ente, cómo se concibe la verdad y cómo se concibe la lógica. Y bueno, entre medio de esto o en la intersección de todo esto, emerge un concepto de humano. Es decir, en cada época de las que he enumerado, enlistado, hay una idea de verdad, una idea de lo ente, una idea de ser humano que en algún punto decisivo de la historia pues cambia radicalmente. Es decir, el hombre medieval era uno, el hombre antiguo era otro y el hombre posmoderno seguramente es otro, ¿no? Entonces es interesante como pensar que la realidad en la que nos estamos moviendo históricamente pues digamos que parte de una estructura, digamos, ¿no? Hay un marco de sentido previo en virtud del cual las cosas han de ser pensadas. Y creo yo que eso es ya hacer filosofía, ¿no? Exacto. Es decir, el preocuparse por la época en la que nos toca vivir y tratar de encontrarle un piso a partir de estas preguntas fundamentales es hacer filosofía. Claro. O sea, voltear a ver cuál es el fundamento sobre el cual estamos parados. Exacto. Básicamente. Esa es una forma de verlo. Y curioso, pues ahorita decíamos que una de las características de las sociedades antiguas fue el tener un principio estructurador, cívico, científico, de todos los tipos, divino, o sea, un principio estructurador sobrenatural, que esta es un poco la cuestión, porque ahorita que decíamos que las matemáticas se constituirían como algo
alternativo a la figura de Dios, alguien podría decirnos, y con justa razón, oye, pues bueno, los pitagóricos, que eran griegos y antiguos y tenían ahí pues un desarrollo matemático bastante evidente, pues tenían un comportamiento más bien religioso respecto de las matemáticas, y acá es el caso, ¿no? Es decir, las matemáticas no son en todos los casos un modo de sustituir, digamos, al comportamiento religioso. Pero sí es el asunto, la sustitución, lo que caracteriza a la modernidad. Porque justo los pitagóricos eran estos tipos que eran casi unos monjes que les gustaban las matemáticas. Pues porque hicieron de las matemáticas una especie de religión, una especie de modo de vida monástico con el cual ellos pues vivían y tenían una concepción parecida a lo que podríamos considerar como una especie de religión actualmente. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que las matemáticas en sí mismas no comportan esta forma de pensar moderna, ¿no? Lo que sí comporta o caracteriza a la modernidad es querer sustituir el principio unificador, sobrenatural o divino, quitarlo y sustituirlo por uno que no requiera de esta confianza en algo superior o en una instancia dictadora, por decirlo así, de cómo deben ser las cosas. Y en ese sentido, las matemáticas funcionan para ser de algún modo purificadas de la idea religiosa. Y ahí es donde está el asunto, ¿no? Cómo la modernidad implica sustituir el principio tradicional, que es el de, digamos, el de la religión, el de la vida en comunidad alrededor de la vida religiosa, y que empiece a ser ahora un principio, digamos, que sea independiente de esta sobrenaturalidad. Entonces, la modernidad empieza a caracterizarse por la necesidad de sustituir la lógica tradicional. Exacto. De sustituir el principio religioso con el cual las sociedades tradicionales entienden su vida moral, científica y de todas las maneras. Entonces, hoy por hoy, todos, de algún modo, hemos experimentado ese choque, ¿no? Como el lenguaje, existe el lenguaje de la ciencia, que no es para nada un lenguaje que pretenda aludir a una autoridad divina para valer. Y por otro lado, a veces existen lenguajes morales y también obviamente religiosos que sí dependen de un principio divino para poder valer. Entonces, aquí nosotros, en ese sentido, en nuestros tiempos, somos más o menos espectadores de la presencia de estos dos tipos de lenguaje, ¿no? Un lenguaje que ancla su validez en un principio divino y otro lenguaje que ancla su validez en su propia coherencia interna. Entonces, la actitud moderna implica preferir la coherencia y la consistencia antes que un principio gobernador divino, por decirlo así. Sí, claro, y ya ahora que hablabas de las matemáticas y de su valor objetivo, si se puede decir, pues claro, los mismos científicos de hoy en día dirán que justamente las matemáticas son válidas porque siempre han existido, ¿no? Sería como un contrasentido decir que las verdades que son posibles a partir de las matemáticas las descubrieron los hombres modernos, ¿no? Claro. Sería una tontería. Entonces, dado que siempre han existido y su valor es pues ideal en sentido, o esencial si se quiere, en función de ello es que pueden digamos que no cabe otro comportamiento hacia ella, sino el asentir, ¿no? Asentir ante su verdad. Pero otra cuestión sería el tema de la técnica, porque la matemática sería, pues, eso en función de lo cual la ciencia y la técnica son posibles. Y lo que sí es claro es que la modernidad tiene una actitud para con la técnica, que no tuvo otra época, ¿no? Digamos que en otra época pudo haber habido una actitud más desconfiada, ¿no? Reticente. Como reconocer en la naturaleza un carácter sacro. Reconocer que la naturaleza o lo otro distinto a nosotros es sagrado y por lo tanto pues no había necesidad y ni siquiera el planteamiento de pues atentar contra ello, ¿no? Pero pues hoy en día hay incluso posturas que se justifican desde el capital, por ejemplo, como el extractivismo y el productivismo, y ahí la técnica sí que tiene una aplicación pues muy clara, ¿no? Ya no hay, digamos,
respeto por la naturaleza, sino que más bien se privilegia pues la ganancia. Y ahí podría haber otro aspecto a considerar en la época moderna. Es decir, ya hay condiciones para una actitud profanadora de la naturaleza. Y sí, claro. Cosa que no hubo antes, ¿no? Y todo tiene que ver con la forma en que se concibe la técnica y se aplica la técnica. Claro, porque, o sea, si le damos a la naturaleza algo así como una especie de voluntad o nos la representamos algo parecida a un principio divino sobrenatural, la naturaleza incluso sería algo así como el principio ancestral, pues el cual justamente es el que queremos sustituir. Por lo tanto, en aras de querer ser radicalmente modernos, lo que tenemos que hacer es evitar pensar que la naturaleza es confiable. Es decir, la modernidad de algún modo lo que pretende es confiar en la técnica como la manera de resolver los problemas humanos. Claro. Ese es un poco como que el corazón del comportamiento moderno. Por eso, partiendo del hecho de que la confianza ya no está puesta en un principio divino o sobrenatural, necesitamos buscarnos un principio diferente en el cual confiar. Justo las matemáticas, por su coherencia interna, nos permiten confiar en ellas, por su validez y demás, pero además porque nos permiten soluciones técnicas a nuestros problemas. Así es. Nos permiten calcular la resistencia de los materiales y construir una casa que no se caiga. Y eso nos soluciona una cantidad de problemas que no tienen nada que ver con que me ponga a rezarle a una fuerza sobrenatural. Entonces, ¿en qué voy a confiar yo, persona moderna? Pues prefiero, en este sentido, confiar en la técnica que sí me resuelve los problemas por sí misma y con un criterio de validez interno, ¿no? Así es. Entonces, si asumimos esa confianza en la técnica de una manera radical, pues ni la naturaleza ni nada más podría proveernos con las soluciones a nuestros problemas. Por eso hoy por hoy existen estas personas que son los tecno-optimistas o los optimistas tecnológicos, por llamarles de alguna manera, que son personas que son radicalmente modernos en el sentido de que, oye, tenemos problemas hoy, por ejemplo, el cambio climático. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues podemos hacer muchas cosas como rezar o tratar de dejar a la naturaleza en paz y que ella se autorregule, que eso es confiar en ella. O la actitud que es radicalmente moderna, decir, hay que investigar y en el futuro resolveremos los problemas que se nos presenten. Sí. Y si es necesario desarrollar una nueva técnica en 50 años para un problema que todavía no somos capaces de ver, ya lo resolveremos. Porque la técnica es la que es capaz de resolver los problemas, no otra cosa. Es decir, habrá que hacernos cargo técnicamente de los problemas que tenemos. Y para ello es necesario continuar el desarrollo técnico y tecnológico, no detenerlo, no regularlo. Eso sería, digamos, contramoderno o antimoderno. Exactamente. Sí, porque la solución o el comportamiento que de alguna manera sería una solución del hombre primitivo, el hombre arcaico, sería eso, justamente, confiar. Porque pues la naturaleza es sabia y tendría la posibilidad de solucionar sus propios problemas climáticos y demás, ¿no? Entonces, ese es... De hecho, la concepción del tiempo es cíclico en estas comunidades, en estas cosmovisiones, ¿no? Y el tiempo moderno es lineal. Exactamente. Ese es un tema bien, bien interesante que habría que señalar, porque ahora que hablaba de que hay decisiones sobre lo ente, que hay ideas de verdad y que de ahí emergen ciertos conceptos de hombre muy claros, pues sí, uno de estos sería precisamente cómo pensar el tiempo. Exactamente. Porque el hombre primitivo pensaba el tiempo de forma cíclica, de manera que él era un accidente en la totalidad de lo que existe y no había necesidad de, pues, ¿cómo se dice? Incidir técnicamente sobre las cosas, ¿no? Ahora sabemos que sí se puede incidir y que sí se puede incidir, pero sobre todo que es necesario para seguir reiterando nuestro carácter moderno. Exacto. Yo pienso también ahí, por ejemplo, que en las sociedades antiguas, en todas ellas hubo amplios desarrollos técnicos. El problema es, ¿confiamos o desconfiamos en ellos? ¿Qué tanto vamos a apostar en la técnica para que resuelvan nuestros problemas o mejor nos ponemos a sacrificarle humanos a los dioses para que se calmen y nos resuelvan nuestros problemas? Aquí es donde entra el conflicto, digamos, ¿en quién confiamos?
¿En qué principio de solución de nuestros problemas confiamos? Si confiamos en la naturaleza, con su sabiduría y demás, pues habrá que esperar y dejar de inmiscuirnos en sus procesos. Eso es una confianza en la naturaleza característica de una sociedad ancestral. Lo mismo que confiar en Dios para que resuelva nuestros problemas y poner a rezarnos y poner a hacer ritos a esta deidad. La característica radicalmente moderna es abandonar esas confianzas para empezar a confiar única y exclusivamente en nuestra razón y en la capacidad de producir soluciones técnicas a nuestros problemas. Entonces, si eso es así, insisto, cualquier cosa será resuelta eventualmente a través del recurso de la razón. Esto es un poco, digamos, paradójico en mi opinión, porque implica saber que nos vamos a enfrentar con cosas, o nos estamos enfrentando con cosas que todavía no comprendemos, eso que nos resultan para nosotros más allá de nuestras capacidades racionales, pero ante esa eventualidad o ante esa complejidad de nuestros problemas, la actitud moderna consiste en decidir confiar en que eventualmente lograremos una solución a estos problemas. Sí. Y esto, insisto, es una especie de paradoja porque es una postura o una decisión de alguna manera fuera de los límites de la razón. Es decir, de algún modo podríamos decir que es irracional. Sí. Es una confianza irracional en la propia razón y en las capacidades que tiene la razón de producir soluciones a nuestros problemas. Claro, es que sí. Sería una locura, hablando de razón y sin razón, creer que la razón misma no tiene ciertos presupuestos irracionales, ¿no? Habría que partir de eso. Y me voy a un momento especialmente importante para la modernidad, que es pues en torno a 1619-20, que es cuando Descartes identifica en las matemáticas un valor cultural, así le llama él, que pues es justamente salirse más allá, más allá del valor meramente teórico o especulativo que pudieran tener las matemáticas y darle un rendimiento práctico. Es ahí cuando dice, wow, las matemáticas sí que tienen una aplicabilidad y sí que tienen un rendimiento importantísimo. Y en ese periodo de su pensamiento, este filósofo francés, pues dice una cosa muy interesante que es por una parte muy brillante, pero por otra parte pudiera ser una barbaridad. Porque dice, yo lo que quiero es conocer. A mí me interesa conocer, y si, palabras más, palabras menos, si he de introducir un orden ahí donde no hay orden, para efectos de que yo pueda conocer, lo voy a hacer. Es decir, hay un reduccionismo racional o racionalista en virtud del cual las cosas son conocibles o cognoscibles, pero también hay una actitud de renuncia a no querer conocer más allá de lo que es solamente posible a partir de la imposición de una estructura o de un esquema, ¿no? Sí, entonces, claro. Es una actitud que también se ve en Kant, me parece, porque él, al estudiar la razón humana, desde dentro, por cierto, porque no se puede uno ir a otra instancia y revisar la forma en que uno piensa, es justamente eso, es revisar cómo opera el pensamiento, la razón, en su funcionamiento mismo, pero pues hasta ahí, digamos que no hay otro sistema al cual apelar para ver cómo funciona el sistema en el cual estamos involucrados, ¿no? Sí, es decir, de algún modo esto implica una confianza en que la razón es capaz de conocerlo todo y prácticamente de resolverlo todo. Porque si somos radicalmente modernos, tenemos que asumir esto, ¿no? Tenemos que asumir que la razón es capaz de comprenderlo todo. Y si tiene algún límite, no será por un defecto de la razón, si acaso será por un defecto de la propia cosa que habría que conocer, es decir, si esa cosa es irracional o no. Pero bueno, lo interesante acá es señalar que el principio moderno se caracteriza por renunciar a la confianza que tiene en otras cosas y decidir deliberadamente confiar en que la razón es capaz de dirigirnos a la solución de nuestros problemas. Y justo lo que mencionabas hace un rato, ya una vez que hemos asumido esa actitud,
de que la razón es capaz de resolver nuestros problemas, empieza a darse un fenómeno temporal. Porque si hemos resuelto un problema y con base en esa solución pues, podemos resolver otro más, y luego eso nos permite hacer nuevas cosas, y luego eso nos permite conocer más cosas, y con ello podemos empezar a conocer y a solucionar más y más cosas. Esa tendencia justo nos pone en una perspectiva progresista. Así es. Nos pone en una dirección de evolución constante y una evolución necesaria. Porque si hemos de resolver todos nuestros problemas, mientras sigamos teniendo problemas, habrá que seguir haciendo uso de la razón para resolverlos. Entonces, el progreso implica un abandono de una situación o de la situación presente para buscar una solución mejor a nuestros problemas actuales. Entonces, de algún modo, la modernidad, con su confianza en la razón, implica necesariamente el abandono del presente y una búsqueda hacia un futuro mejor, un futuro de progreso. Sí. Un progreso, estoy hablando un progreso no, sino de la razón misma. Es decir, que la razón logre conocer más cosas, que la razón logre dar más soluciones. Y de ahí se desprenden los otros progresos, el progreso económico, el progreso civilizatorio, el progreso educativo, todos los demás progresos son necesarios para abonar al propio progreso de la razón, el cual, siendo el baluarte fundamental de la confianza moderna, pues resulta, insisto, el principal de los activos de una sociedad moderna, ¿no? Sí. Lo chistoso está en que parecería que, bueno, podría deducirse a partir de lo que dices, que para seguir siendo modernos parece que lo que tenemos que hacer es buscarnos problemas, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, porque si no hay problemas que resolver y si la realidad nos demuestra que la razón es insuficiente para las cosas que se nos aparecen ahí como urgentes, pues sencillamente no estamos demostrando nuestro carácter moderno. Y por tanto el principio estructurador con el cual nos decimos modernos, pues es pues insuficiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que es una carga, ¿no? Para el ser humano el haberse entronizado de esa manera y desde ahí pues estar deliberando y dirimiendo las cuestiones. Claro. Esto es tremendamente interesante porque también sitúa en términos, digamos, actuales que se discuten actualmente sobre el conservadurismo el conservadurismo o ser conservadores contra el ser progresistas. Estas dos categorías que normalmente se asumen de una forma determinada en la política, para el pensamiento moderno implica la contradicción latente entre una sociedad ancestral y una sociedad pues moderna, ¿no? Y una sociedad, digamos, que confía en la técnica y que espera resolver sus problemas, insisto, con base en la razón. Entonces, esto de algún modo, digamos que sitúa a las sociedades actuales en dicotomías interesantes. Es decir, ¿qué hacemos ante las determinadas soluciones que van apareciendo? ¿Qué hacemos con los avances tecnológicos que vamos encontrando? Es decir, censuramos a la inteligencia artificial, censuramos la energía atómica, censuramos las bombas. ¿Qué hacemos con nuestras soluciones que estamos de algún modo encontrando a través de la razón y que no sabemos qué es exactamente lo que están solucionando? Y si en realidad necesitamos estas soluciones. Entonces, eso nos pone en la dicotomía de ser o modernos y seguir siendo radicalmente modernos y por lo tanto confiar en la razón y en los productos de la razón y por lo tanto abandonarnos prácticamente a lo que la razón nos traiga, o detenernos en algún punto aleatorio y arbitrario en el que hayamos decidido que ya no queremos seguir siendo modernos, porque en este sentido un comportamiento radicalmente moderno implica, insisto, abandonarse por completo a la razón y asumir como buenas sus cosas, asumir como buenos sus soluciones o sus progresos, por decirlo así. Claro, pues se me ocurre decir, es un tremendo problema lo que has dicho, ¿no? Pero se me ocurre decir que al menos lo que sí no podríamos considerar de ninguna manera es dejar de pensar y dejar de hacer filosofía. Claro. Porque, digamos, sería ese brazo crítico de una época que daría de alguna forma pues la ruta de lo que habría de hacer, o mejor, más moderadamente, señalar
críticamente lo que es malo, ¿no? De antemano. Me acordé de un meme que decía algo así que dice, la ciencia es lo que hace que se puedan clonar dinosaurios, dice. Okay. O sea, ¿qué es el pensar científico? Bueno, ese pensamiento que sí, te puede ayudar a clonar dinosaurios, pero la filosofía es ese saber que te dice por qué sería mala idea clonar dinosaurios, ¿no? Yeah. Entonces, a eso me refiero de que, pues, en todo caso habría que considerar una modernidad en la que estemos bien advertidos de las consecuencias de ciertas decisiones a propósito de la ciencia, de la verdad y fíjate, demás. Alguien radicalmente moderno te diría, bueno, si una solución de la razón nos genera nuevos problemas, habrá que seguir usando la razón para solucionar esos problemas. ¿Me explico? Es decir, una confianza absoluta en la razón y en su capacidad para resolvernos nuestros problemas implica no desestimar la creación de nuevas circunstancias o de nuevos problemas, ¿no? Como actualmente, ¿no? Que la llegada de las inteligencias artificiales como GPT-4 y todas estas nuevas tecnologías nos ponen en una circunstancia, nos ponen enfrente de varios problemas que antes no teníamos. De problemas nuevos, de problemas que son, insisto, que antes no existían. Entonces, la situación acá es, ¿favorecemos las ventajas o le damos más peso a los riesgos? ¿Qué hacemos en realidad? Pues bien, un moderno, alguien radicalmente moderno, pues la idea es, si esto ya nos resolvió ciertas cosas y nos creó nuevos problemas, habrá que seguir creando soluciones. Sí. Y ya está. Por eso yo creo que esta actitud, digamos, progresista, radicalmente progresista de la modernidad, nos deja bastante claro que su perspectiva de progreso al infinito implica de algún modo una tendencia utópica. Exacto. Y de algún modo esto implica, por eso el vocablo utopía o ucronía quizá habría que decir también, Sí. que no tiene lugar. Es decir, es algo o una instancia hacia la cual nos dirigimos, pero que no va a ocurrir nunca. Es decir, la solución de todos y cada uno de los problemas es algo que desde la perspectiva moderna no tiene sentido. Desde la perspectiva moderna no tiene sentido esperar que haya una solución absoluta de todos los problemas. Pero sí tiene sentido esperar que que la razón tenga la capacidad de encontrarle soluciones a los problemas que estamos encontrando en el camino. Y esto implica, insisto, un comportamiento utópico, pues una confianza desmedida y desmesurada en que la razón es capaz de llevarnos hacia la solución y hacia la mejor de los mundos posibles, por decirlo de alguna manera. Ilustrar la ilustración. Exactamente, sí. Sí, bueno, de forma analítica tal vez podríamos agregar que pues hay innumerable cantidad de racionalidades. Digamos que una racionalidad sería pues esa que pues parece que siempre acompañó al ser humano y lo hizo que elaborara el primer instrumento y el primer no sé, botecito para servirse agua y demás, y que hoy por hoy pues ha derivado en lo que has dicho, ¿no? En inteligencia artificial y demás. Pero habría otra racionalidad también que ya pone, digamos, que tiene una perspectiva más práctica, más productivista y demás. Y ahí ya podría caber la observación ética, ¿no? Porque, digamos, la técnica en sí no es buena ni mala, sino la aplicación ya es donde pudiéramos juzgar si es correcto o incorrecto un uso de la técnica. Entonces, digamos que habría un conflicto ahí de racionalidades. Una que pues nos acompaña y es una nota característica de lo que somos y nos hace inventar e innovar constantemente, y ya ello muestra un carácter moderno, porque en función de los instrumentos y de los inventos que hacemos, pues satisfacemos necesidades y resolvemos problemas. Pero qué decir, por ejemplo, cuando pues se descubre un aparato, se descubre un instrumento y no pensamos en otra cosa sino sacar ventaja de ello, ¿no? Es decir, también eso
es moderno. También eso es moderno, el que hoy por hoy, pues, la modernidad sea capitalista. Ajá, si claro. la modernidad es capitalista, esto quiere decir que ya asistimos a una época en la que están dadas las condiciones para hacer un uso cuestionable de la técnica. Claro. Sí, efectivamente, la que tenemos hoy, la modernidad que tenemos hoy, no tiene una caracterización absoluta. Es decir, no se implementa de manera radical. Es decir, hoy por hoy, que yo sepa, no hay sociedades radicalmente modernas, sino simplemente algunas que de algún modo comportan ciertas de estas características o tendencias. No ha habido un estado radicalmente moderno o una sociedad radicalmente moderna, es decir, que abandone todas las otras confianzas y las deposite todas en la razón y en la capacidad de ellas para producir soluciones. Eventualmente, creo que en algún punto de la historia los intereses de distintos tipos se mezclaron de algún modo y el discurso de la modernidad, de ser capaz de producir confianza en un principio coherente y consistente y demás, fue asumido por distintas maneras de aplicar esa confianza en la técnica, esa confianza en la razón. Y distintos modelos de modernidad aparecieron en su momento. Aparecieron muchos modelos de modernidad. Y el que hoy por hoy tenemos, que ha sobrevivido y que ha aprovechado más este discurso o este comportamiento moderno, es efectivamente el capitalismo como un sistema económico, pero además de ser un sistema económico, es también un comportamiento o una manera de pensar. Básicamente podríamos decir que el capitalismo es un comportamiento que consiste en, 1, la creación de riqueza y 2, su acumulación. En esos dos modos está, y quizá probablemente se refiera más al segundo que al primero. La creación de riqueza y su acumulación consisten justamente en dar forma a una estructura de valor, que es justamente el capital, y a través de la necesidad de generar esta estructura de valor es que piensa el capitalista. El capitalista lo que hace es pensar cómo crear riqueza y cómo acumularla. Así es. Obviamente también conservarla y demás. Entonces, aquí ya vemos una antinomia curiosa, o de alguna manera el momento en el que la modernidad y el capitalismo de algún modo operan de forma bastante buena, ¿no? Es decir, que se... Exacto, en el momento en el que las dos cosas, tanto la confianza o la necesidad de la creación de riqueza y la confianza en la técnica, se dan cuenta de que a través de la técnica se puede generar muchísima riqueza. Exactamente. Y también a través de la técnica se puede acumular muchísima riqueza. Claro. Y es allí donde los sujetos capitalistas asumen esta confianza en la técnica como el modo de producción, digamos, favorito, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso, quizá el siglo en el que esta unión o este matrimonio entre el capitalismo y la modernidad ocurre de una forma más directa y palpable es el siglo XIX, ¿no? Cuando ocurren estas primeras revoluciones industriales, porque justo el desarrollo de las nuevas tecnologías en ese momento dieron con la capacidad de producción de riqueza sin precedentes, pues, ¿no? Claro. Sí. Digamos que si saber es poder, saber hacer es dominar una región de la realidad. Y eso sí que tiene rendimiento. Sí, claro. Pero este matrimonio, digamos, de la modernidad y el capitalismo produce bastantes, digamos, desacuerdos entre estos dos contrayentes nupciales. Porque básicamente esta tendencia a la acumulación del capital llega a resultar en muchos casos contradictoria con la tendencia a la búsqueda de soluciones y de confianza en la razón y en la técnica para la búsqueda de soluciones. El ejemplo que más o menos todos conocemos es que en el momento en el que alguien soluciona de por vida algo, ha perdido un cliente, por ejemplo, ¿no? Si yo te doy una solución que te va a durar el resto de la vida, pues te perdí como cliente. Entonces, no puedo hacer uso de la confianza en la técnica para yo, capitalista, venderte soluciones que te vayan a durar el resto de tu vida y que te arreglen y te solucionen todas tus problemáticas específicas o generales.
en ese sentido, ahí ya vemos un choque importante, ¿no? En donde, en la mayoría de los casos, se ha visto imponerse al capitalismo. Es decir, la prioridad de un sujeto capitalista implica el doblegar a la razón y doblegar su capacidad para resolver problemas y atender más bien a la necesidad de la creación de riqueza y a la creación de una economía pujante y creciente en donde haya personas que puedan acumular más riqueza, ¿no? Y insisto, esta tendencia es una de las grandes antinomias o una de las grandes paradojas de las sociedades que actualmente tenemos, pues, ¿no? Porque son dos impulsos que en este punto concreto están chocando por completo y que uno se tiene que doblegar. Claro, es que el capitalismo no es un humanismo. Exactamente. Ese es el resumen. En ese punto, por ejemplo, el capitalismo es brutalmente antimoderno. Porque el capitalismo no es capaz de ver a la acumulación de riqueza como un problema. ¿Me explico? Y tiene un comportamiento esencialmente conservador. Exacto. ¿No? Digamos que... exacto, o sea... el libre mercado tendría esa tendencia a ser conservadurista. Sí, porque lo que pretende es conservar el status quo, pues. Y eso implica conservar la riqueza de los capitales. Y para poder generar progreso y acumulación de otras personas es necesario, de alguna manera, extraer ese valor que hay en otros lugares y esa riqueza que se produce en otros lugares. Y de ahí que el mercado se vuelva tremendamente difícil, digamos, para la aparición de nuevos capitales y de nuevas riquezas. Porque la tendencia conservadora, es decir, aquella que quiere conservar lo que ya ha logrado acumular, pues va en contra de aquella que quiere generar nueva riqueza, pues, y extraer nueva riqueza. Pues. Y generalmente es a partir de reservarse información privilegiada, ¿no? Sí, claro. Es ahí donde estamos ya limitando justo a la razón y dejamos de confiar en la razón. Justo eso es lo que está... Ahí es donde deja el capitalismo de ser moderno. Exacto. Y empieza a ser profundamente antimoderno, a pesar, insisto, de que sigue instrumentalizando a las soluciones de la razón para seguir acumulando riqueza y para seguir produciendo riqueza. Entonces, ahí hay un matrimonio muy tóxico entre el capitalismo y la modernidad. Sí. Y es qué interesante porque se podría decir que, bueno, bajo cierta óptica, que el sujeto histórico, que el sujeto moderno es moderno en tanto que descubre su historicidad, pero por otra parte esa historicidad coincide también con el reconocimiento de sí mismo, el ser humano como un ente social que está involucrado políticamente y está involucrado incluso económicamente. Recuerdo un texto que a mí me pareció muy muy bueno, es El nacimiento del espíritu historiador de François Châtelet, así tal cual se llama se titula el libro. Y ahí él establece esta tesis. Dice que la historicidad del hombre griego la descubre a partir del reconocerse como ser económico y ser político. Y de hecho, aquí viene una cita interesante. Me voy a permitir leerla. Dice: el hombre real, en la medida en que se encuentra en una situación determinada, y estamos hablando aquí del hombre del siglo V, más o menos, vive de tal forma, habita en tal paisaje y fabrica tal objeto, se convierte en centro de preocupación. La causa está efectivamente en el desarrollo del comercio y las relaciones entre las naciones y entre los individuos. Ya se ha mejorado en esa época profundamente la técnica de la navegación, las distancias se han reducido y el aventurero es sustituido poco a poco por el comerciante que se dedica a un tráfico regular. Los cargamentos transportados son más importantes y las vías de navegación más seguras. Aunque todavía es muy rudimentario, el transporte por tierra se hace con más seguridad y con frecuencia las ciudades consiguen reprimir el bandidaje. La producción misma ha alcanzado un gran desarrollo y en ella se manifiesta una especialización que hace necesarios los intercambios. Cada estado tiende a exportar sus fabricaciones más rentables y a suplantar comercialmente a su vecino. Ese es el contexto económico social de aquella Grecia del siglo V
y en virtud del cual el hombre de esa época empieza a hacer obras de historia, ¿no? Es interesante decirlo porque esa es su tesis. Descubrirse como ser histórico coincide con descubrirse en una realidad que le llama, y que lo llama a comerciar, que lo llama a tener decisiones políticas. Incluso los primeros historiadores, lo dice el texto, son aquellos logógrafos que les interesó, por ejemplo, demostrar cómo es que una familia tenía antecesores divinos, ¿no? O algo así. Okay. Entonces, esa situación dibuja también la modernidad de alguna manera porque el factor tiempo sería decisivo. Porque es justamente en función de que se puede hacer algo aquí y ahora en la realidad sensible, profana, como él la llama. Ya es moverse en una realidad que no es ni cíclica, ni es divina, y ni es, digamos, en sí misma, sino que ahora somos nosotros quienes construimos esa realidad a partir de de un comportamiento reiterado. Sí, claro, o sea, de alguna manera estás llegando, creo, a uno de las características también fundamentales de la modernidad, ¿no? Que es el individualismo, ¿no? Que básicamente el sujeto moderno, como decíamos hace un rato, es un individuo. O sea, deja de ser... En las sociedades ancestrales son las comunidades que están bien estructuradas y bien fundamentadas en un principio jerárquico y un principio unificador, el cual además también deriva de algún modo del principio pues divino, de algún modo, que estructura también la cosmovisión de estas sociedades ancestrales. Pues la sociedad moderna, que ha dejado de confiar en esos principios, empieza más bien a ser autónoma, empieza a ser independiente, empieza a buscar una individualidad más profunda, y de algún modo por ello es que confía en la razón y confía en todo esto y estructura sociedades que sean más seguras y más capaces de proporcionarle un desarrollo, digamos, técnico, ¿no? Y me parecía bastante curioso la descripción que hacías de la economía de la Grecia del siglo V, supongo que siglo V antes de Cristo. Sí, claro. Entonces, me parecía curiosa esa descripción porque coincide bastante con preocupaciones muy contemporáneas nuestras. Pues, es decir, seguimos teniendo el problema de tener rutas marítimas seguras, seguimos teniendo el problema de establecer tratados comerciales entre distintas naciones que sean más o menos consistentes y que tengan seguridad jurídica y demás. Todo eso siguen siendo preocupaciones actuales, es decir, que son preocupaciones que han sido presentes en cualquier sociedad más o menos desarrollada, incluidas las que existieron en la Grecia antigua. Por ello es interesante hacer ver que la modernidad no es exclusiva de estos siglos en los que normalmente se suele asociar, sino que hay comportamientos modernos a lo largo de todo el comportamiento humano prácticamente y en su historia también. Es por ello que tanto Adorno como Horkheimer empiezan a ver justo en la Grecia antigua ya destellos claros de comportamiento moderno, ¿no? Y de hecho, en la Ilustración y en la modernidad en general, lo que ocurre es un regresar a Grecia, ¿no? Como este origen de la cultura, este origen de lo que se cree que es el modo de ser del ser humano, ¿no? Era una manera de volver a un principio más originario que el que habían vivido a través de la Edad Media. Y en ese sentido podemos decir que Grecia ya tenía algo así como una especie de protomodernidad. Pues. La figura de Prometeo, por ejemplo, es señalada como un símbolo, digamos, estético de la modernidad de esa Grecia antigua, ¿no? Lo curioso es, quiero hacer ver esto, ¿no? De que cómo el abandonar el principio unificador de la realidad de las sociedades ancestrales implica también abandonar los principios que estructuran a las políticas comunitarias asociadas a estas sociedades ancestrales. Y por ello la individualidad empieza a ser tan importante en un sujeto moderno, ¿no? En un pensamiento moderno, porque si ha de ser la razón la que te lleve a producir soluciones a tus problemas,
pues has de ser tú también el que te busques tus propias soluciones. Has de ser tú el que se encargue de ti mismo. Y has de ser tú el que se haga cargo de su propia ignorancia y demás. Y entonces empezamos a ver cómo todas estas declaraciones empiezan a poblar el pensamiento ilustrado en todas las obras del siglo XVI, XVII. De que vemos, por ejemplo, a Kant diciéndonos que el adulto es aquel que ya se hace cargo de sí mismo, que se hace cargo de su propia razón, que es capaz de llegar a conocer por sí solo. Eso implica de algún modo el abandono de la infancia, dice Kant. Entonces, ese tipo de actitudes de empoderar a los individuos implica una tensión también bastante curiosa, que hoy por hoy estamos viendo también de forma palpable, ¿no? Que es una tensión que implica el rompimiento con los principios ancestrales de ordenamiento social. Y los principios ancestrales de ordenamiento social están basados fundamentalmente en, por ejemplo, el principio, digamos, natural por excelencia, que es la familia, ¿no? Este principio, que es un principio bastante típico de el modo en el que se organizan las sociedades ancestrales, empieza a ser, respecto al sujeto moderno, un principio jerárquico incómodo. Porque ¿cómo voy yo a confiar en este principio organizador de mi vida si yo soy el que debe ser el principio del que partan las soluciones de mi vida? Entonces, claro, la individualidad entra en tensión con el átomo de las sociedades ancestrales, que es la familia, y las sociedades modernas o progresistas lo que persiguen es, insisto, empoderar al individuo. Y para ello es necesario ponerlo por encima incluso de su propia familia. Claro. Es decir, separarlo de ese principio de alguna manera ordenador, ancestral, que está latente, insisto, en todos pues, los seres humanos. Sí, y es que hay que decirlo también, ser moderno es también ser occidental, ¿no? Y cuando decimos que se es occidental, pues estamos diciendo que venimos abrevando de los planteamientos que en su momento pues hizo fundamentalmente Europa. Entonces, recuerdo también otro libro que es de mis favoritos, Mircea Eliade es el autor, El mito del eterno retorno, arquetipos y repetición. Y tiene una introducción a ese texto preciosa porque dice que la filosofía, y se refiere a la filosofía occidental, corre el riesgo de ser o de convertirse en una filosofía provinciana si no se atreve a reconocer el valor de pensamientos venidos de otras latitudes, no exactamente de Occidente. Y él, entre otras cosas, pues invita de alguna forma a que quienes lo lean y quienes entiendan el texto que tienen en sus manos, este libro que menciono, pues hagan ese esfuerzo por reconocer éticas, ontologías, epistemologías de otras latitudes, repito, para hacer una lectura más abarcadora y para poder reconocer racionalidades pues más nutridas, digamos, porque si pensamos que todo es como nos indica el esquema pues occidental, que finalmente es venido de Europa, pues entonces sí estamos limitando nuestro enfoque, ¿no? Y ese es el conflicto, creo yo, porque muchas veces no partimos de eso, de que nuestra forma de pensar ya se encuentra condicionada, que ya está en nuestro bagaje y no nos damos cuenta de ello, pues los conceptos con los cuales hemos de pensar la realidad y que finalmente pues no son suficientes, ¿no? En fin, es un tema increíblemente complejo, claro, porque no podemos salir de la época en la que nos tocó vivir y no podemos asistir a pues una instancia distinta con la cual pensemos el lugar en el que estamos. Pero sí es tremendamente interesante, creo yo, cómo podrían llegar a aparecer con más claridad para muchos estos conflictos que hoy por hoy vemos, ¿no? Que de algún modo aparecen como consecuencia de los distintos modos de ver a la realidad que hoy por hoy de alguna manera coexisten, pero que históricamente han tardado siglos en desarrollarse, ¿no? Por un lado vemos, por ejemplo, la confianza pues en la naturaleza, la confianza en lo sobrenatural, en Dios. Y por otro lado vemos a la confianza en la ciencia, la confianza en la razón. Por otro lado también vemos la confianza en el capital.
y cómo hay muchas personas que creen que el capitalismo es la manera de producir sociedades de algún modo correctas, buenas, que solucionen los problemas de la mayoría y demás. Por otro lado, esa tendencia de asumir que el capital es capaz de hacer eso implica subordinar a la confianza en la técnica, es decir, a la capacidad de la razón de producir soluciones que no dependan de la capacidad de acumular y de producir riqueza, por ejemplo. Entonces, esos conflictos de esas tendencias que dirige cada una de estas tendencias hacia un lugar y hacia un modo de ver la realidad distinto, hoy por hoy, pues fraguan políticas, fraguan conflictos de intereses, fraguan direcciones diferentes en las que el mundo pues ha de ser visto. Hoy por hoy, por ejemplo, y durante muchos años, la educación ha tenido un principio moderno, ¿no? Es decir, la educación tiene por principio director o por principio fundamental el confiar en que la razón y por lo tanto la educación que la fomenta es el modo de resolver los problemas de una sociedad. Casi nadie que yo sepa tiene dudas en este sentido de que la educación es una buena idea, de que la educación es una buena cosa que hacer en la sociedad y que hay que desarrollar las capacidades asociadas con la razón a través de una educación. Y esto resulta curioso cuando en un momento histórico también la educación empieza no solo a subordinarse a otro tipo de políticas, sino también al capitalismo, donde hoy por hoy se educa para generar empleados, donde hoy se educa para producir riqueza, para la producción, sí, y para generar acumulación de capitales. Y esto implica de algún modo abandonar el ideal fundamental de la educación, que era, pues, en su momento, por ejemplo, formar seres humanos adecuados y demás. Entonces, esta idea de formar seres humanos, que de alguna manera podemos ubicarla en la paideia griega, que era lo que se quería en la Grecia antigua, era formar buenos griegos y nada más. Entonces, hoy por hoy, si siguiéramos esa lógica paidética, lo que quisiéramos es nada más formar buenas personas. Y no es el caso. No, es decir, no solo queremos formar buenas personas, queremos además formar buenos empleados, queremos además formar buenos científicos, buenos investigadores, y todas estas cosas en muchas ocasiones no son consistentes. Todas estas tendencias y todas estas finalidades, insisto, no son siempre consistentes. ¿Cómo puede, conciliarse todas estas cosas? Es algo que todavía no sabemos. El punto o lo interesante acá es hacer ver cómo la modernidad sigue siendo un proyecto inacabado. No hemos logrado, y nadie ha logrado todavía, un comportamiento completamente racional, completamente moderno en este sentido. No hay una sociedad que haya alcanzado una confianza radical en la técnica. Y eso es lo que decías hace un rato. ¿Qué tanto realmente quisiéramos que eso pasara, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad que confiara absolutamente y radicalmente en la razón y en la ciencia? Pues sería algo así como una bola de nieve, ¿no? Sí. Así que cada vez más... Sería probablemente una sociedad orwelliana, ¿no? En el sentido de que sería un principio totalmente opresor de nuestras individualidades, porque hay otro principio, que es la razón, que es el que debe decirte qué es lo correcto, que debes hacer en cada momento y en cada lugar. Entonces, pero eso revelaría también otra nota característica de una época que no es moderna, porque sería algo así como una totalidad esencial, ¿no? En la que ya no hay individualidad, ya no hay existencia propiamente dicha, sino que simplemente eres un apéndice de un sistema que ya funciona de forma autónoma, ¿no? Es que en este caso creo que lo has dicho muy bien, y en este momento la modernidad alcanza algo así como una especie de situación como el oróboro, creo que se llama, la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque es justo cuando confías radicalmente y ciega y absolutamente en la razón, lo que has creado probablemente es un nuevo Dios. Es una nueva deidad y es una nueva instancia de ordenamiento absoluto, pues. Y eso implica someter tu individualidad a ese principio. Porque si priorizas tu individualidad ante la razón y actúas, por lo tanto, de manera irracional, lo que estás haciendo es ser una persona totalmente antimoderna y poco ilustrada y demás. Es decir, por eso decíamos desde un inicio, la modernidad
radical es una confianza absoluta en la razón, una confianza radical en la razón. Y esa confianza radical en la razón implica, digamos, esta tendencia utópica, individualista, que al final implica también el aniquilamiento de su propia individualidad, ¿no? En favor de este principio racional, pues. Sí, sí. Entonces, la modernidad, insisto, es un proyecto inacabado porque probablemente es un proyecto fallido. Es un proyecto que a la base de ese proyecto hay muchos problemas que históricamente se han señalado, ¿no? Los filósofos se han encargado de señalar en qué consisten todos estos problemas que tiene el comportamiento moderno y el pensamiento moderno. Y eso igual nos gustaría tratarlo en otro episodio, pero en este caso creo que es interesante ver en qué consiste este modo de comportarse moderno, ¿no? Que es una confianza, podríamos decirlo, absoluta y radical, y en ese sentido también irracional en la propia razón. Claro, pero ahí está el reto para los filósofos, porque digamos que se puede pensar lo que efectivamente es, pero ¿cómo pensar lo que pudo haber sido? Exacto. O sea, pensamos, digamos, esta modernidad efectivamente existente o realmente existente, pero solamente podemos imaginar lo que pudo ser, otra actualización de esa modernidad. Y es ahí cuando ya se me ocurre decir lo de Mircea Eliade y esta invitación para analizar, conocer y revisar estas otras racionalidades no occidentales. Porque sí, es posible que desde ahí se puedan rehabilitar ontologías completas para ver cómo es que se ordenan las cosas. Exacto. Y eso es lo interesante, porque hoy por hoy, pues eso, nuestra modernidad es capitalista, con todo y que esté mostrando su insostenibilidad, pero también su ser indispensable, ¿no? Entonces, no podemos... Nosotros hemos devenido también tóxicos, hemos establecido una relación tóxica para con esta modernidad, porque por una parte... reconocemos los beneficios del progreso, de la ciencia, de la técnica y todo esto. Los disfrutamos. Y los disfrutamos, pero por otra parte, pues señalamos que son, que puede hacerse un uso incorrecto, ¿no? Es casi como decir, sé que está mal, pero pues es que me gusta, o sea, sí. Es básicamente esa contradicción que estamos viendo, ¿no? Es decir, en la sociedad en la que estamos actualmente, hay que decirlo con todas sus letras, no es una sociedad moderna, es una sociedad que utiliza la narrativa moderna para ser de algún modo o comportarse de algún modo como una sociedad o sociedades, si consideramos la sociedad global que tenemos actualmente, una sociedad capitalista, ¿no? Es decir, hoy por hoy las sociedades o las naciones o la humanidad actúa de una manera acorde con el desarrollo más o menos... el desarrollo del capital. Ese es como que hoy por hoy la máxima que ninguna nación desestima, ¿no? Y además de todo esto, pues la modernidad pasa a ser algo así como el modo de adquirir este desarrollo. Por eso, como decías hace un rato, la modernidad que tenemos actualmente es una modernidad narrativa, una modernidad de discurso, una modernidad potencial, una modernidad utópica. Y por otro lado, la modernidad que efectivamente tenemos, que es esta modernidad capitalista, pues tiene características diferentes, características más bien contradictorias, curiosas, y que es necesario señalarlas, ¿no? Como para poder verlas, poder de algún modo entenderlas, a pesar de que no sepamos bien a bien todavía cómo generar alternativas o soluciones más radicales, ¿no? Lo importante es primero haber visto en qué consiste el problema, por decirlo así. Sí, o sea, el diagnóstico no se va a dejar de hacer y es importante que se haga para poder pues reconocer, como diría Benjamin, que todo documento de cultura es un documento de barbarie. Eso es, lo dice Echeverría también con todas sus letras, eso es un hecho. Pero yo agregaría a eso que, pues, en principio hay que señalarlo. En principio hay que darse cuenta, percatarse de que eso es así. Porque si... Pues yo diría que sí somos modernos. Pero solamente eso. Es decir, ser moderno implica, desde esta forma en que lo digo, ser civilizados o tender hacia la civilización.
ver que la civilización es una aspiración. O sea, ser civilizado es una... La civilización es una aspiración de quien se dice moderno, ignorando que es bárbaro. Ya, ok. Sí, porque es necesario ignorarlo, ¿no? Exacto. Porque de otro modo, hacerte consciente implica tomar distancia. Exactamente. Por ejemplo, te iba a hacer así como un pequeño test de que es curioso, porque hoy por hoy no todo el mundo, creo, respondería favorablemente a esta pregunta, ¿no? De que tanto realmente confiamos en las soluciones que nos da hoy por hoy la modernidad. Por ejemplo, ¿qué tanto confían ustedes o yo o nosotros? ¿Qué tanto confiamos en Internet? ¿Qué tanto confiamos en ChatGPT? ¿Qué tanto confiamos en las empresas de Internet como las que todos conocemos, las redes sociales y demás? ¿Qué tanta confianza nos genera la técnica? Esa es un poco la pregunta, ¿no? El mercado. Exactamente. Y no creo que todos estemos siendo radicalmente modernos en este sentido, ¿no? Es decir, realmente la confianza en la técnica no es algo que caracterice nuestras vidas de una manera absoluta y radical, pues. Y menos aún cuando sabemos que tienen problemas enormes que nos deben alertar y producir alarma y desconfianza. Por lo tanto, ahí está un problema, ¿no? Que la modernidad y la técnica específica que tenemos hoy en día no es tan confiable como quisiera un sujeto radicalmente moderno, ¿me explico? Sí. Eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero es así. Es decir, esta modernidad que tenemos hoy por hoy no es tan confiable como quisiéramos. Y ahí podemos, digamos, que sería tremendamente interesante, en mi opinión, indagar bastante en qué consiste esta incomodidad que tenemos todos respecto de nuestra modernidad actual, de nuestra modernidad efectivamente existente, que de algún modo, quién es más, quién es menos, pero pues nos resulta inquietante, incómoda, nos resulta, y a pesar de ello, nos resulta gozosa. Entonces es una antinomia tremendamente curiosa, interesante, pero que ahí está. Es decir, nuestra confianza en la técnica, ahí está, y nos hacemos selfies y las compartimos en redes sociales, y aún así late dentro de todas esas actividades una desconfianza estructural en todos nosotros de alguna manera. Sí, creo que ese es un punto muy interesante también para discutir, independientemente de la época que se esté discutiendo o se esté tematizando. Porque agregando a lo que dije hace un momento sobre las épocas que pues se toman decisiones metafísicas a propósito de lo que son las cosas y de cómo entender la verdad y el ser humano mismo. Esto ocurría en la época antigua, decía, en la época medieval, moderna y demás. Pero agrego que también en cada época parece emerger y de forma privilegiada un estado de ánimo característico. Exacto. Desde ahí también pudiéramos pensar la modernidad, porque Heidegger, que es el autor que mencioné hace un momento, piensa que el estado de ánimo que tenía primacía entre los griegos era el asombro, ¿no? Y de ahí que haya surgido la filosofía y todo esto. Entre los medievales dice que es el sentimiento de criatura, o no sé si lo estoy confundiendo aquí con Rudolf Otto, pero bueno, el punto es que pudiéramos pensar que entre los medievales pudo haber existido esa actitud en general, ¿no? O ese sentimiento en general. Entre los modernos lo que prevaleció fue la duda, la incertidumbre y la necesidad de paliarla, ¿no? Sería interesante ver, y eso es como una pregunta que me he hecho durante un tiempo, ¿cuál es el estado de ánimo que pudiera determinar la época en la que vivimos? Porque ¿cuál es el zeitgeist? El zeitgeist, exactamente. El espíritu. El estímulo que prevalece entre nuestra época, porque una vez identificándolo o haciendo esta fenomenología del estado de ánimo que nos acontece. Que nos acontece, exactamente, pues pudiéramos ya comenzar a pensar en una filosofía útil, una filosofía que esté efectivamente retratando lo que está aconteciendo, ¿no? Y eso es parte pues de la labor del filósofo, me parece. Reconocer cómo es que se experimenta la vida, cómo la vida nos toca y pues eso. Pues bueno,
Creo que quedan muchas cosas en el tintero. Valdrá la pena pensar en una segunda parte para esta sí. situación. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte la charla, la conversación. Agradecerles a los que nos han estado escuchando. Pedirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Que nos sigan a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y de YouTube. Ahí estaremos compartiendo bastante contenido. Y también que nos escuchen a través de Radio UAS los lunes a las 3:30 de la tarde, a través del 96.1 FM aquí en la ciudad de Culiacán. Y de nuevo enviamos un afectuoso y caluroso saludo y respaldo al rector de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, y pues nuestro respaldo y nuestro apoyo en estos momentos de defensa de nuestra universidad, de nuestros principios como institución, y pues nuestro apoyo y nuestra solidaridad en estos momentos. Pues muchas gracias de nuevo y muchas gracias, Jorge. Gracias, un abrazo. Nos veremos pronto. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.